Oli, buenos días. Vamos a continuar con nuestras ecuaciones de primer orden. Hemos estado hablando de exactas, pero le vamos a cambiar un poquito la jugada hoy. Entonces, supongamos que en la ecuación de primer orden, m de xy más n de xy y' igual a 0, que es la forma que hemos estado manejando, ¿no? Ahora que hemos estado hablando de las ecuaciones exactas, las ecuaciones han estado teniendo esta forma, ecuaciones de primer orden. Pero ahora vamos a pedir unas condiciones diferentes. Dos condiciones. Que la función m, que depende de dos variables, de x y de y, o que puede depender de dos variables, se puede expresar como el producto de una función que depende exclusivamente de x y de otra función que depende exclusivamente de y. A la primera la llamamos x1 y a la segunda la llamamos y1. Y que n se puede expresar también como un producto de dos funciones en donde la primera depende exclusivamente de x y la segunda exclusivamente de y. De modo que si hacemos una simple sustitución, m de xy la sustituimos por x1 y por y1, más la n la sustituimos por x2 y y2 porque de esa manera le estamos pidiendo, y' sigue igual, y eso es igual a 0, y esa ecuación la llamamos 1. La vamos a llamar 1. Si y1 y x2 como producto, el producto de y1, de la función y1 que depende exclusivamente de y, con x2 que depende exclusivamente de x, si esta función, que es el producto de dos funciones, es distinta de 0 para todo x, y en S, ¿se acuerdan quién era S? Era el S rectángulo, lo recordarán de hace algunas clases. Es el rectángulo en donde m y n, como funciones de dos variables, porque S es un rectángulo en el plano, en ese rectángulo, en ese dominio, m y n, así como sus derivadas parciales m con respecto de y n con respecto de x, son continuas en ese. Es en una región, ¿no? Entonces, 1 puede escribirse de esta forma: x1 entre x2 más y2 entre y1 y' igual a 0. ¿Qué es lo que hicimos para llegar de 1 para acá? Dividimos entre este producto precisamente. Por eso estamos pidiendo que no se anule, para poder dividir entre él. Entonces dividimos la ecuación 1 entre y1 y x2 y nos va a quedar esto. El y1 se va a cancelar y nada más nos va a quedar x2 de este lado, y del otro lado el que se va a cancelar es x2 y nos queda y1 en el denominador. La expresión que está arriba hace referencia a esto, con las variables separadas. O sea que esto es toda una oración. Si y1 y x2 es distinta de 0 para todo x y en S, entonces 1 puede escribirse de la forma de esos dos cocientes, la suma de esos dos cocientes, con las variables separadas. Aquí concluye la oración. Variables separadas, la subrayo en rojo porque es una nueva clase de ecuaciones diferenciales. Es decir, esas ya no son las exactas, sino que son las de variables separadas. Hay una relación entre las dos, ahorita las vamos a ver. Si recordamos, ¿por qué se llaman variables separadas? Porque estamos separándolas entre funciones que de un cociente, que a su vez es una función, ¿no? Es la función definida por el cociente entre x1 y x2, es una función exclusivamente de x porque cada una lo es. Y lo mismo acá. Bueno, ¿se acordarán quién es y'? Y' es la diferencial de y sobre la diferencial de x, que ya habíamos visto en la clase anterior, que la podemos separar de esta manera. Y' es de y entre dx, entonces lo separamos así. ¿Y cuál es la solución? Integramos ambos términos. El primer término
lo integramos con respecto de x, el segundo término con respecto de y nos está apareciendo esa constante de integración. Ambas son integrales impropias, o sea, no están integrales impropias, no, integrales indefinidas, o sea, no tienen límites definidos, sino que es integrar así, sin límites de integración, vaya. Ajá. Las constantes de integración que salen de esa integral indefinida y de esta, las estamos juntando en una sola constante c. ¿Okay? Es decir, que c está absorbiendo las constantes de integración de las dos integrales indefinidas que nos aparecen. Ahora bien, vamos a llamar 2 a esta solución, ¿ok? Esta ecuación contiene todas aquellas soluciones para las cuales se cumple esta condición. Y1y por x2 de x sea distinto de 0. Ajá. Todas las soluciones en las que eso se satisfaga están contenidas en la solución 2. Pero pudimos haber perdido, al hacer esa división, al hacer esa suposición de y1 x2 distinta de 0, pudimos haber perdido soluciones. ¿Sí? Y esa es la observación que voy a apuntar. Al hacer esta división, entonces, les recuerdo que habíamos discutido alguna vez sobre, en algunos libros, qué significa solución general, y en algunos libros utilizar la palabra solución o la definición solución completa o conjunto completo de soluciones. Aunque esto sea la solución general de esta ecuación separable, y es solución general porque está dependiendo de una variable, de una constante, ¿no? Puede ser que la solución general no incluye todas las soluciones. Esa es la que llamábamos solución singular. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto, ¿no? Entonces, puede haber soluciones singulares que hayamos perdido al hacer esta división. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos un conjunto completo de soluciones, hay que incluir la solución general y aquellas soluciones singulares que no estén contenidas en la solución general. Y lo voy a escribir ahorita. Aquellas que no están incluidas en 2, a ver, espérame, hay soluciones que no están incluidas en 2 para ninguna C en R, ¿sí? Que son las soluciones singulares. Vamos a ver un ejemplito. Y esas soluciones singulares pueden haber salido de la hipótesis de Y1, X2, X3. Vamos a ver un ejemplo. La diferencia. Vamos a ver un ejemplo.
esta paloma volvió al nido. Esta palomilla ya la habíamos encontrado en ecuaciones exactas y la resolvimos con las herramientas de ecuaciones exactas. La dejamos ir y volvió, ¿ok? Hola palomilla. Bueno, vamos a aventarle nuestras herramientas de exactas, que no, digo de exactas, de separables, que no tenemos muchas. Pero vamos a ver. Aventándole la herramienta de separables, pues, ¿quién es x1 de x? X1 de x es la función constante 1 y y1 de y menos y cuadrado. N de xy es x. ¿Quién es x2? La función constante de x. Digo, la función constante de x. La función de x. El que es la función constante 1 es y2. Ajá. Entonces, la podemos expresar como una función separable. Como una ecuación separable. Ajá. Entonces, vamos a ver. ¿Qué forma tenía nuestra ecuación separable? x1 entre x, x2 entre x, de x más y2 entre y1 de y es 0. ¿Qué forma toma? Bueno, pues toma la forma 1 entre x de x más, ¿quién es y2? 1 sobre y menos y cuadrado de y igual a 0. ¿Ok? Faltó algo. Para poder hacer esta división, ¿entre quién estamos dividiendo? Entonces, bueno, lo voy a poner aquí. Si y1, si estás cansado y1 de y, ¿quién es? Y menos y cuadrado, y x2 es x. Si x por y menos y cuadrado es 0, esto es x, y, 1 menos y, es distinto de 0. Entonces, en aquellos puntos en los que esto no se anule, podemos hacer esta división y expresar esta ecuación diferencial como esta ecuación separable. Esta es separable, ¿por qué? Porque ya están separadas las variables. Entonces, integrar con respecto de x, integrar con respecto de y. Estás cansado de mí, cansado tuyo. ¿Ok? Sí. Sí. ¿Ok? Conocemos la solución de esto. ¿Cuál es la solución? Cuando lo resolvimos con las herramientas exactas y utilizamos un factor integrante y todo eso, llegamos a que, ¿qué era? C sobre C menos X, ¿no? Ay, güey. C sobre C menos X. Sí, porque C, sí es esta.
que también se puede expresar como 1 menos kx con k igual a 1 entre c. Bueno, sería un ejercicio que ustedes calcularan, bueno, es el integral del logaritmo, no, es integral del logaritmo, perdón, logaritmo de x. Que calculen ese integral, logaritmo de x es integral, y llegar a la misma solución que habíamos obtenido con esto del factor integrante. Bueno, pero no me quiero desviar en eso, sino que quiero ver, al pedir el requisito y1 por x2 distinto de 0, si estamos perdiendo soluciones singulares, porque aquí está la solución general. Esa solución que está dependiendo de una constante. Es una ecuación de primer orden, su solución general depende de una única constante, c. ¿Ok? ¿Qué hemos perdido? ¿Están incluidas todas las soluciones? Bueno. Habíamos pedido eso. ¿Cuándo se da el caso en el que x0 sea igual a 0? En el que y1 por x2 sea 0. X es igual a 0, y igual a 0 y y igual a 1. A ver. Si c es 0, la función constante 0 ya está incluida aquí. Ajá. La función y igual a 1 ya está incluida en la general, haciendo c igual a 0. Entonces, esa no la hemos perdido. Esa está representada aquí. Nada más le ponemos c igual a 0 y obtenemos la función constante 0. Entonces, esa ya estaba incluida. Ajá. La función x igual a 0 no resuelve la ecuación diferencial. Entonces esta no nos sirve. Esa no nos sirve. Y igual a 0 ya la teníamos, no la habíamos perdido. Y igual a 1. Y igual a 1. Y igual a la constante 1. Podemos obtenerla de aquí. ¿Hay alguna constante c tal que haga c igual a c menos x igual a 1? Esto va a ser solo si c es
c menos x, 0, menos x, x es igual a 0, ¿ok? Entonces, no hay ningún valor de c tal que podamos obtener la función constante y igual a 1 a partir de aquí. Entonces, esa sí la estamos perdiendo. Y la función constante y igual a 1 sí es solución, porque la derivada de y igual a 1 es 0, entonces eso se va a anular. Y menos 1 menos 1 al cuadrado va a ser 0. Entonces, la solución general c sobre c menos x no incluye a la solución singular y igual a constante 1. Ajá, entonces esa sí la habíamos perdido. ¿Ok? Esa sí la habíamos perdido. Luego, el conjunto completo de soluciones es y de x igual a la función constante 1 y de x igual a c sobre c menos x. ¿Ok? Entonces, en este caso, en este ejemplo, dividir entre, ¿qué fue? X por y menos y cuadrada, sí nos llevó a perder una solución singular. Entonces, para obtener las soluciones singulares, ya que tenemos la general, ¿qué hacemos? Hacemos este procedimiento. Veamos en dónde se anula ese cociente y listo. La función general no resuelve. Luego, aquí, a ver, la solución general no incluye a la solución singular y igual a 1. Esto es decir, que no existe ningún número real tal que c sobre c menos x valga 1 para todo x. Eso es a lo que me quiero referir con eso, que no existe un número constante c tal que satisfaga eso. Ahora, una definición. A ver, antes una pregunta. ¿Están relacionadas entonces las exactas y las separables? Si la podemos expresar de la forma del cociente, es que ¿cómo lo ven desde ahí? Si separamos la ecuación con un cociente de
de x1 y x2 que nada más depende de x y la llamamos m. Cuando dividimos a m con respecto de y, cuando derivamos a m con respecto de y, ¿quién va a ser? 0, porque no depende de x. Y va a pasar lo mismo con nuestra n, si n es el cociente entre y2 y y1. Por lo tanto, la ecuación diferencial que tiene la forma x1, x2, que nada más depende de x, más y2 sobre y1, que nada más depende de y, es exacta. Sí, claro que es exacta. Claro que es exacta. Y cuando le metemos la herramienta de n de x tau de tau más m de s de 0 con respecto de s igual a c, esta n no depende de x, nada más depende de tau, de tau de eta, y esta m no depende de y0, y nada más nos queda así, que como lo teníamos expresado acá, y2 eta, y1 eta de eta, más x1 de c, x2 s de s igual a c, que es la expresión que ya teníamos, pero metiéndole las herramientas exactas. Sí, o sea, no está complicado, pero ahí está la conexión entre las dos. Bueno, les iba a dar una definición y se las voy a dar todavía. Definición. ¿Okay? Una función f de xy definida en un dominio de conjunto abierto y conexo en R2 se dice homogénea de grado K si para todo lambda en R y cualquier par ordenado en D se tiene f de lambda x, lambda y, de lambda k, f de xy. Ok, entonces esta es la definición de una función homogénea, la función homogénea, porque después vamos a ver ecuación diferencial homogénea, es otra cosa. Pero eso es una función de dos variables x y y, que vamos a llamar la función f, definida en un dominio de, entre paréntesis pongo lo que estamos interpretando por dominio, o lo que estamos llamando dominio, un conjunto abierto y conexo en R2, se dice homogénea de grado K si para todo lambda número real y para todo x, y, para el ordenado en el que está definido la función, se tiene que f de lambda x, lambda y, nos saca la lambda, la eleva a la k, y eso va multiplicado a f de xy. Ejemplo, ¿dónde está el azul?
ejemplos. Primero, tres x al cuadrado f de xy, 3x al cuadrado menos xy menos y cuadrado es homogénea de grado 2, ya que ¿cómo se verifica que sea homogénea de grado 2? Al evaluarla en sus dos componentes lambda x y lambda y, 3 lambda de x al cuadrado menos lambda de xy, lambda y menos lambda y al cuadrado, 3 lambda al cuadrado x cuadrado menos lambda al cuadrado y cuadrado y menos lambda al cuadrado y cuadrado. Y si factorizamos la lambda al cuadrado, nos queda la misma función, ¿no? Entonces, esa función es homogénea de grado 2. Traigo otra. Segundo ejemplo. F de xy es 1 sobre x al cuadrado seno x entre y más x sobre y al cubo logaritmo de y menos logaritmo de x. Si le evaluamos en lambda x, lambda y voy más rápido, ¿no? Lambda cuadrado x al cuadrado. Aquí se cancelan las x. Se cancela la lambda. Aquí nos va a quedar x lambda al cuadrado y al cubo. Y aquí lambda y lambda menos x.